El dirigente de la Fuerza del Pueblo y miembro de la dirección política de esa organización, César Fernández, ha criticado la propuesta presentada por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones sobre la denominada solución vial y ambiental para la Avenida República de Colombia, calificándola como un nuevo parche de parte del gobierno del Partido Revolucionario Moderno. Para conversar sobre ese tema que bastante nos ha dado de qué hablar en los últimos días y por qué lo califica de esa manera, recibimos ahora a César Fernández. ¿Qué tal, mi estimado? Bienvenido. Muchas gracias y buenas tardes. Gracias a ustedes por tenernos pendientes y siempre invitarnos a compartir y a debatir ideas. De que eso se trata. Se trata de que compartamos. Yo incluiría a la descripción que ha hecho Ángelo de don César, independientemente de su rol político dentro del partido, una voz autorizada desde el punto de vista técnico, como ingeniero, con amplia experiencia y sobre todo por ser desde esa perspectiva equilibrado y un referente para otros colegas. Hay que decir que todo un diseño que incluso estuvo presentando al país el presidente Leonel Fernández, su visión de cara hasta qué año era 2044. 2044 tuvo detrás como líder del proyecto al propio César Fernández por todo lo que involucraba muchas otras ramas de la economía y el desarrollo social, pero la visión y la arquitectura de ese proyecto, presentárselo al país, fue obra de don César Fernández. Hablemos un poquito de lo presentado desde su perspectiva. Se está planteando como una solución vial y ambiental. ¿Es así? ¿Realmente representa una solución tal cual la amerita? Porque partimos del hecho de que se necesita una solución para toda la movilidad en la zona. ¿Es esa la más cercana a la realidad? Muchas gracias, Roberto, y gracias por esa introducción inmerecida, pero lo agradezco de corazón. Mira, de lo que nosotros hemos aprendido al trabajar con el presidente Leonel Fernández es a tener la visión macro y en el tiempo de las cosas. Y para eso tú tienes que estudiar los temas. El tema del tránsito y la movilidad es un tema que venimos tratando desde el 96, cuando el presidente es el primero, bueno, el segundo, porque realmente el doctor Balaguer llegó a hacer el túnel de la Núñez de Cáceres en el año 89, 88, 89, y algunos pasos a desnivel que hizo el doctor Balaguer, pero de manera, vamos a decir, más acelerada, en el 96, cuando el presidente construye el corredor de la Kennedy y la primera etapa del corredor de la 27, que incluía el elevado sobre la avenida Duarte. Eso lo acordamos perfectamente. Desde esa época, él está viendo, y todo el equipo que trabajamos con él, el tema de infraestructura, viendo el tema macro y viendo que en el tiempo hay que ir planificando y haciendo cosas. Cuando salimos del gobierno en el año 2012, dejamos diseñado y licitado inclusive la última obra del circuito de la 27 de febrero, que era el paso de desnivel múltiple debajo de la Plaza de la Bandera, debajo de la Isabel Aguiar hasta el peaje de la 6 de noviembre. Eso se dejó contratado y apenas fíjate que ahora que se está haciendo en otro formato. Pero bien, vamos a entender qué pasa en el Gran Santo Domingo. En el Gran Santo Domingo tú tienes diariamente entran casi 700,000 vehículos al Distrito Nacional, del Gran Santo Domingo al Distrito Nacional. Estas personas vienen a trabajar, a estudiar y a hacer diligencias. Una de las arterias que se nutren de ese acelerado flujo vial es precisamente la República de Colombia. En la República de Colombia estamos hablando de casi 50,000 vehículos al día. ¿Y de dónde vienen? Vienen de la circunscripción 6 de Santo Domingo Norte, es decir, todo el área de Villamella, utilizando la Jacobo Magluta. Vienen de la propia circunscripción 2, que es el nicho natural de esa
avenidas. Estamos hablando de Los Ríos, Arroyo Hondo Tercero, etcétera, todo lo que está por ahí. Y finalmente de la circunscripción 5 de Santo Domingo Oeste, que es todo el tema de los alcarrizos que también se integran a esta vía. ¿Qué ocurre hoy? Y ahí hoy ocurre que tú tienes un semáforo o una intersección en la Avenida Monumental. Ahí se detiene el tránsito. Tienes otro semáforo en la Jacobo Magluta. Ahí se detiene el tránsito. Tienes otro semáforo en la Carlos Pérez Ricard o Sol Poniente. Ahí se detiene el tránsito. Y tienes una parada o una semiparada en la rotonda que está frente al INTEC. Eso es lo que ocurre el día de hoy. ¿Qué quería hacer el Estado Dominicano, el Ministerio de Obras Públicas? En principio querían trasladar el tapón del lugar, porque usted amplía el tramo entre Carlos Pérez Ricard, Sol Poniente, hasta la rotonda del INTEC. Usted lo que está es sencillamente haciendo un embudo, exactamente lo mismo que han hecho en la autopista Duarte. Parece que el criterio de diseño es la misma persona, porque en la autopista Duarte usted tiene, en un lugar usted va de 4 carriles, pasa a 3, de 3 pasa a 2, a veces pasa de 4 a 2, ¿y qué ocurre? Bueno, se hace un cuello de botella y el tránsito deja de fluir. Esto es lo que ellos tenían pensado. La sociedad en pleno, sobre todo los usuarios del Jardín Botánico y voces como el propio presidente Fernández, reclaman que hay que respetar el parque. Se explica por qué 2 millones de metros, más de 300 especies endémicas que ahí se cuidan, es un pulmón de la ciudad, oxigena el aire, bueno, etcétera, todas las cualidades ambientales positivas que tiene. Bueno, ahí entonces el gobierno, como ha hecho en otras ocasiones, echa hacia atrás y modifica el proyecto. ¿Cuál es el proyecto? El proyecto es eliminar 25 intersecciones que hay en el tramo que ya he mencionado, desde la propia República de Colombia, de Autopista Duarte hasta Avenida Los Próceres. 25 cruces. Pero en esos 25 cruces no eliminan ningún semáforo. Los semáforos que ya he mencionado se mantienen. Y luego le agregan entonces unos retornos operacionales. El retorno operacional no es más que, en vez de usted entrar en una intersección y detener el tránsito que viene, para usted acceder, usted da una vuelta en U y no interrumpe el tránsito. Pero, ¿qué hemos dicho? La gente que viene de estas, que nutre la República de Colombia, viene al distrito a trabajar, a estudiar y a hacer diligencias. No se devuelve. El porcentaje de vehículos que se devuelve es mínimo. Es decir, que eso no te afecta en el flujo. El flujo te afecta detenerte en un momento donde hay 17.500 vehículos en el mismo sitio. Ahí yo le tengo unos videos porque, como dijo Roberto, nosotros en la Fuerza del Pueblo tratamos de hacer una oposición crítica, profesional, seria y con mucho respeto. Y vamos a decir, criticamos el proyecto, que sabemos que no va a funcionar porque hemos presentado un proyecto. De hecho, yo mismo tuve la oportunidad de presentárselo al propio Luis Abinader en el año 2020 por instrucciones del presidente Leonel Fernández. Es decir, le digo, mire, presidente, mi equipo, el equipo de la Fuerza del Pueblo ha hecho esto, está a su disposición, y evidentemente no nos hicieron caso. Si vemos el primer video, vamos, como estamos también por radio, para describírselo a la gente, a la izquierda vamos a ver una línea amarilla que pasa por varios lugares, ¿correcto? Exacto. Esta línea amarilla es la República de Colombia. ¿Ves? Vienen las primeras intersecciones, ves la primera al norte, está la Jacobo Magluta, la segunda es la Pérez Ricard, ven el Jardín Botánico, se ve perfectamente, ¿correcto? Sí, perfectamente. Y hay una línea roja que va bajando ahí. Los rojos tapón. Es tapón. Los rojos tapón. Y llega al final a donde hay una rotonda que es la que está frente a Intec, ¿no? Exactamente. Eso es la actualidad. Eso es lo que está pasando hoy. Si ves en todas partes, si ves en la rotonda, esto que ustedes están viendo, amigos, los que no nos están viendo en radio, se los voy a explicar. ¿Qué hizo la Fuerza del Pueblo? La Fuerza del Pueblo hizo un levantamiento real a través de drones, a través de la información de satélite, a través de la información de los celulares,
de cómo es la movilidad en el Gran Santo Domingo, en el Gran Santiago y otras ciudades. Y con esa data de 3 meses, cómo se comporta la gente, de dónde viene la gente, hacia dónde va la gente, cuánta gente hay en un vehículo, cuántos minibuses pasan, cuántos motores, etcétera. Con toda esa data, lo introdujimos en un software de tránsito vehicular combinado con inteligencia artificial, que es con el cual se diseñan las obras para usted en un laboratorio no sencillamente hacer las pruebas de cómo funcionaría el plan y no hacerlo en la calle, como ahora se está probando girar a la izquierda en la calle. No sabemos si va a funcionar. Entonces, por eso existen estas herramientas modernas que evidentemente en la Fuerza del Pueblo me da cosa decirlo, pero no puedo pensar que estemos más adelantados que el gobierno con este tipo de recursos. Entonces, esa es la primera gráfica de la realidad. Miren ahí, Roberto, qué interesante. A la derecha, allá en la Carlos Pérez Ricara, en la bomba, mira el tapón, mira hasta dónde llega el tapón. Mira cómo se ve. Más de 1 kilómetro de tapón en esta calle, y con la solución del gobierno no se va a resolver. Entonces, el problema que tenemos, que para que quede claro, es esta cantidad de gente que se mueve ahí. Mi problema no es ambiental. O sea, yo no tengo ningún problema ambiental. El jardín botánico no tiene ningún problema. Iba a tener problemas si yo le quitaba la verja y metía una carretera. Pero ya este problema no existe. Es decir, que hablar de una solución ambiental es para, como yo digo, ponerle un poco de maquillaje, ponerle un poco de fuegos artificiales a esto. Si bueno, ellos dicen, César, bueno, para no desviar la explicación, pero después lo podemos hablar, los 22,000 metros cuadrados que quieren agregar de otro trabajo que quieren hacer de fuera. Es que tú no le estás agregando nada al botánico. El botánico está rodeado por 4 calles. Cuando tú dices agregar, es que tú vas a expandir el terreno existente, hablando en materia clara para que nos entendamos. Entonces usted está tomando una cañada que hay por ahí, que ahora mismo no es situación de crisis para nadie, la está convirtiendo en un parque que se hacen, o sea, después que se salen a la cañada, la conviertes en un parque, y eso está diciendo ahora que va a pertenecer al botánico. Eso es como hacer un anexo a una casa, pero a 2 esquinas de la casa. Ven, quédate en el anexo de mi casa, pero no es en mi casa, es a 2 esquinas. Eso es lo que están haciendo. Pero eso es parte para tratar de sacar el mensaje de que sí, ellos están con el medio ambiente. Ahora que tienen una crisis, que han podado árboles en el Estadio Olímpico, han podado árboles en el Mirador Sur. Entonces, ante esa crisis de opinión, quieren hacer esto. Entonces, sigamos con el plan. El otro video, vamos a ver, tiene exactamente. Fíjense que aquí ya estás viendo unas líneas rojas en la calle, Roberto. ¿Las puedes apreciar? Sí, claro. Esas líneas rojas es túnel. Eso quiere decir que va por debajo. O sea, eso que está en pantalla grande, que está trazado en rojo, es un túnel. Es un túnel, es un paso. Pero debajo de la Colombia. Debajo de la Colombia, debajo mira cómo ahí va el dron moviéndose ahí. Estamos por el botánico. Ahí ya pasamos al botánico. Pasamos al botánico. Vas a ver a Carlos Pérez Ricard cómo se comporta. Vas a ver. ¿Se acuerdan el tapón que les mostré hace un rato? Sí. En la Carlos Pérez Ricard. Miren ahora, a ver si ahí se ve algún tapón. Miren cómo el dron se detiene ligeramente. Sí. No hay tapón, porque yo paso por debajo de la Carlos Pérez Ricard. Claro. Y sigo adelante. Fíjate que ahí el flujo es permanente. Estamos hablando de esto en 1 hora pico. Este modelo que hemos hecho de tránsito. Todo lo de la línea roja sigue siendo túnel. Sigue siendo túnel. Okay. Y ahí cuando dobla a la derecha, ya esa es la Jacobo Magluta. Esa es la Jacobo, que se conecta exactamente igual como se conecta la Ortega y Gasset con la Máximo Gómez. Ya. ¿Entiendes? Ya. Sí, claro. Y vuelve ahí la Magluta a tener un túnel. Igual, exactamente. Ahí me conecto por debajo y no interrumpo el tránsito. Claro. Entonces, vamos al otro video para que los amigos de radio nos entiendan. Nosotros venimos por debajo de todas las intersecciones desde la autopista Duarte, pero la grandeza de nuestro proyecto es que no termina en la rotonda de ITEC, Roberto. Sigue. Termina frente a Agora Mall. Pasamos por debajo de la John F. Kennedy y salimos delante de Agora Mall y de ahí al malecón
con una secuencia de semáforos, no habrá interrupciones en 3 corredores viales semafóricos. O sea, de la rotonda de Inte, que es la rotonda donde está José Martí. Correcto. Ahí comienzan a tunelar toda esa calle hasta llegar a Ágora Mall y ahí vuelven a subir. No, pasamos por debajo de la Plaza de la Bandera y subimos a terreno a nivel de calle. Y antes de llegar a la Kennedy, volvemos y nos metemos por debajo y cruzamos la Kennedy por debajo. La cruzan por debajo y vuelven a salir ¿dónde? Y volvemos a salir después de la prolongación Charles Sommer, que se llama... sí, ya, esa misma. Esa misma. Que hay un edificio ahí que hace esquina. Ahí vuelven frente a aduanas. Frente a aduanas. De la José Amado Soler hasta el malecón. Entonces, con un corredor semafórico, que es una de las soluciones que tenemos a las vías. Y luego, en el futuro, en otra etapa, sí seguiremos yendo por debajo. Pero este proyecto que fue diseñado, escuchan esto, Roberto, diseñado para el año 2020. Se supone que entonces del 24 al 28 venía la otra etapa. Por esta parte en particular fue para el 2020. Ahora hablemos de los recursos, porque a veces... De eso te iba a preguntar y ahí quería llegar a algo. Cuando me han explicado esto y la opción de hacer un túnel, que hay que decir que, bueno, fue en el primer gobierno del doctor Fernández, como bien tú decías, salvo lo que había hecho Balaguer en Núñez de Cáceres, los primeros túneles se hicieron en el gobierno del doctor Leonel Fernández, los soterrados, los que son en trinchera, para que la gente entienda que usted baja, pero está descubierto arriba, que es parte de lo que se diseñó para la 27 de febrero. Pero siempre me han dicho que es mucho más costoso que cualquier otra solución. ¿Es así? Siempre que tenga que haber un movimiento de tierra intenso, siempre será más costoso. De hecho, nosotros escribimos un artículo esta semana, el pasado martes, donde hablamos de esa diferencia de costo, pero al final del día es beneficio en el largo plazo, mucho más beneficioso. De inversión. Por ejemplo, el ministro de la Presidencia ha dicho en la rueda de prensa del día de ayer que el costo de esta solución que ellos están planteando, que reiteramos, no va a resolver el problema como lo hemos explicado, ustedes lo han visto con sus propios ojos, que la propuesta que ellos hacen no va a solucionar, que ese costo andaría por más de 10,000 millones de pesos. Esto que le acabo de presentar a ustedes, que es mucho más amplio, mucho más integral, mucho más extenso, porque llegamos hasta la John F. Kennedy, o sea, tiene obras adicionales al corredor propuesto por el gobierno, está en un costo de 17,000 millones de pesos. Es decir, y el proyecto del gobierno actual, 10,000 millones. En 10,000 millones. Y no es, en términos reales, ni el 10% de lo que nosotros pensamos hacer. Pero un dato curioso, ellos insisten, Roberto y Ángelo, ellos insisten en que lo van a hacer con recursos de Aerodón. Sí. Pero yo me pregunto, ¿de cuál Aerodón? Porque según una declaración del señor director de presupuesto en mayo de este año, es decir, hace ya 2 meses, él dijo que se había agotado en un 91% el presupuesto de Aerodón y que estaba comprometido con las obras que el presidente había anunciado, que no estaba esta obra. Es decir, que esos recursos no existen. Y para que tú tengas una idea, esta secuencia de obras, esta combinación de soluciones viales que propone la Fuerza del Pueblo y el presidente Leonel Fernández, tiene un costo de 280 millones de dólares. El costo de la combinación de pasos a desnivel que está haciendo el gobierno ahora, en la 27 de febrero, Luperón e Isabel Aguiar, estamos hablando de 240 millones de dólares. Fíjate cómo se necesita ser mucho más eficiente en el uso de los recursos, sobre todo cuando cada vez más los estados tienen menos recursos para invertir. Si tenemos que el promedio de inversión de capital en estos últimos 4 años está por debajo del 2% del PIB,
Entonces, los pocos recursos que se tienen hay que invertirlos de manera eficiente para darle soluciones reales a la gente, no cosméticas. No, como digo yo, no maquillarme una solución vial y también combinármela con una supuesta solución medioambiental. Eso es totalmente ineficiente, totalmente infuncional, y va a ser un dinero que se va a gastar de manera inadecuada, tal y cual se han gastado ya los más de 30,000 millones de pesos en la autopista Duarte. Ya. Una pregunta, César. Bueno, en esencia, la propuesta de ustedes es hacer todo el trayecto soterrado, o sea, en un túnel. Pasos a desnivel puntuales en las intersecciones. Oh, ya. Pero es más económico que hacer un túnel. Pero claro que sí, totalmente. Claro. Y no, oye, no le quitamos, como digo yo, ni siquiera la hierba mala a ningún área verde, no al botánico, ¿no? A ninguna área verde existente en el recorrido, ni un centímetro cuadrado de hierba mala. Hasta la hierba mala se salva con la fuerza del pueblo. Entonces, ¿serían cuántos pasos a desnivel? Serían 5 pasos a desnivel, todos en formato corto, de tramo corto, y unos carriles especiales para que esos pasos a nivel tengan el flujo constante aquí. Al igual, ellos están proponiendo, sí hay que reconocer esa parte, es los cruces trincheras en las esquinas, que es sencillamente que dobles a la derecha sin detenerte. Pero eso es una solución vial muy parcial y muy ligera, pero no te pone el flujo que viene norte-sur a fluir, valga la redundancia. Costo de la propuesta de ustedes versus la propuesta. 17,000, mira, aquí lo tengo, para que tú veas cómo que nosotros trabajamos. 17,208, 422,13 centavos de pesos. Ese es el costo nuestro. 17,000 millones. No como dijo el ministro Paliza, algo más de 10,000, no, te estamos dando el costo con los centavos. Con los centavos. Cada una de las obras que estamos proponiendo, y esto te estoy dando el precio del conjunto, el paquete completo, son estos que son al día de hoy unos 280 millones de dólares. Y sería desde la Monumental. Desde la autopista Duarte. Desde la autopista Duarte hasta aduanas. Hasta aduanas. Hasta aduanas. Mucho más largo de lo que se propone ahora. No es lo mismo ni es igual. No. Dígame algo. ¿Incluye ese proyecto algún tipo de intervención en propiedades o algo que haya que declararlas de utilidad pública, que haya que intervenirla? Porque en el proyecto actual... esa no es la señal de Omar, eso es cero. Cero, no incluye... No, porque ahorita... tú sabes, mira, pero eso es cero adquisición de algún terreno de expropiación. Recordarles, hablando que ahora que tocas el tema, que en marzo del 2023 el director de la OPRED dijo que habían agotado el 125% del presupuesto de la línea 12 del metro, precisamente por las expropiaciones que hicieron. Una decisión errada del gobierno, cosa que también le manifestamos al presidente Abinader en el año 2020, pero tampoco se nos hizo caso, ni al presidente ni a la Fuerza del Pueblo, y ahí están pagando, está pagando el contribuidor, o sea, los contribuyentes estamos pagando esos huevos de infraestructura que pone este gobierno. Hay algo que me genera cierta... No se necesitará más espacio. Yo entiendo que para crear un paso a desnivel tiene que ser por lo menos de 2 carriles. ¿Ese espacio se tiene actualmente? Claro que sí. Acuérdate, tú tienes 4 carriles. Tú lo que haces, metes 2 por abajo y cuando subes vuelves a 4. Ok, vuelves y unificas. Exactamente. Ok. Ya. Bueno, vamos a ver entonces finalmente. Señalar, Roberto, esto que estás viendo es una parte del plan que tiene la Fuerza del Pueblo, el presidente Fernández y todo su equipo para el tránsito y la movilidad. Esta es una pequeña parte. Te señalé que de los 700,000 casi vehículos que entran al Distrito Nacional todos los días, esta es una de las arterias, pero tú tienes la arteria de Santo Domingo Norte, o sea, la Francisco J. Peinado. Sí. Tienes el puente Duarte, el puente Juan Bosch. Tienes la propia autopista Duarte, kilómetro 9. Tienes la C de Noviembre. Tienes la autopista Sánchez. Por cada una de esas entradas,
la Fuerza del Pueblo tiene una solución, pero además tiene una solución integral de ampliación de metro, instalación de tren ligero o monorriel en la ciudad y 5 intercambiadores urbanos en el Gran Santo Domingo para sacar ese tránsito que no tiene que estar aquí en la ciudad, combinado con un sistema de parqueos, combinado con sistemas restrictivos a ciertas áreas como lo tiene Madrid, como lo tiene Londres. Es decir, si usted no vive en la zona colonial, usted no tiene que ir por ahí. Usted tiene un parqueo y tiene un transporte eléctrico ligero que lo lleva donde usted va, o puede ir sencillamente caminando. Es todo integral. No, para el tránsito y la movilidad no hay una sola solución. No es túneles y elevados. Es una gran combinación donde inicia básicamente, y es la fortaleza de cualquier sistema de tránsito y movilidad del mundo, con líneas de metro. El metro es lo que te mueve gente más rápido. Y luego del metro, el metro ligero. Luego los autobuses. Entonces tiene que ser integral. Y por ejemplo, nosotros tenemos un túnel por debajo de la Winston Churchill, que es una maravilla. Y tiene su función. ¿Cuál es su función? Porque el 60% del tránsito que entra a la feria, perdón, que entra al distrito va a la feria o a estudiar o a trabajar. Entonces ese tránsito que viene de los Alcarrizos lo sacamos por ese túnel, lo conectamos con el expreso de la autopista Duarte y sale de la ciudad felizmente. Hay muchos planes que en otro momento con gusto lo compartiremos, pero ahora fíjate cómo de manera sencilla y clara hemos demostrado que el plan que ha presentado el gobierno sencillamente no es más que cosmético. Ya. Por último, no quiero despedirlo sin preguntarle por la ampliación de la línea del metro que va a los Alcarrizos. Sé que en algún momento también se ha referido a ello, pero si algo hay que reconocerle a los gobiernos que han venido después de la última administración del doctor Fernández, es que de alguna manera le han dado continuidad, por fin, y gracias a Dios, y ojalá sea en muchas cosas, ¿no? Entre todos, a la continuidad del Estado, a obras tan importantes como la del metro. Bueno, después se experimentó con el teleférico, pero al metro se demostró, después de ser tan cuestionado y vilipendiado en aquel tiempo, que era la obra del siglo, que era la obra más importante en temas de movilidad masiva y pública, viable para nuestro país. Y cada uno a su manera, un poquito a regañadientes uno y otros no la han continuado. En el caso del metro al teleférico, que es la ampliación que hace este gobierno, ¿por qué no acaba de echar a andar? Mire, usted es una persona demasiado generosa y demasiado elegante, porque usted ha dicho que después del gobierno del presidente Fernández, los mandatarios han sido subsecuentes con la continuidad del Estado, y no ha sido así, mi querido Roberto. Recuerda que lo primero que hace el presidente Danilo Medina cuando llega es inventar con el teleférico. De hecho, inaugura un teleférico. No es hasta que Juan de los Santos, Dios lo tenga en gloria, siendo alcalde de Santo Domingo Este, y Cristina Lizardo, siendo senadora de la provincia de Santo Domingo, le hicieron una huelga a Danilo Medina. Sí. Recuerda, ¿y esa huelga para qué era? Para que se decidiera a hacer la línea 2B del metro de Santo Domingo, que es la que va de la cabeza del puente Duarte, perdón, Francisco Sánchez, de la 17, hasta Megacentro. Fue bajo presión que lo hizo. Luego se dedicó a hacer teleférico, que es algo que no es una obra de movilidad masiva de pasajeros, no lo es. Pero aplica muy bien, César, el teleférico, y se usa en otras partes también para esas zonas pobladas de barrios, ¿verdad? Donde es difícil construir, y ayuda bastante a que la gente de ahí pueda salir a la ciudad. Bueno, si ves al día de hoy... Algo alterno, ¿no? Si ves al día de hoy, las líneas que hay construidas, que ya van 3, son las que menos pasajeros mueven. En el caso de que mueven, porque la mayoría del tiempo los vagones van vacíos. Pueden mandar un camarógrafo del programa a ver las 3 líneas para que ustedes vean el volumen de la gente. La gente no lo utiliza. No tenemos esa cultura y tampoco es la facilidad. Además, es un elemento que solamente con una lluvia ya hay que detenerlo. Sí, tiene sus debilidades. Sin embargo, el metro no.
Entonces, luego el presidente Abinader, Roberto, que encuentra esta línea 2C del metro contratada, diseñada y con los recursos, tampoco la inicia de inmediato. Se pone a hacer otras cosas y es cuando la presión social de la gente dice, bueno, pues yo quiero mi metro hasta los Alcarrizos, como se me prometió en el año 2004, hace 20 años, cuando se planteó el plan maestro del metro. Y ahí es que el presidente Abinader comienza. Primer error, cambia a los contratistas. Segundo error, cambia a los técnicos de la OPRED. Recuerden que el metro de Santo Domingo es una obra innata de los ingenieros dominicanos. Sí. Recuerden que aquí vinieron de Panamá a estudiar cómo se hizo ese metro. Vinieron de Puerto Rico a estudiar cómo se hizo el metro para ver cómo ellos lo hacían. Si ya tú tienes ese know-how, ese conocimiento, esa expertise, esa capacidad, manténla ahí. Se pusieron a inventar. Entonces, al ponerse a inventar, cuando inventas, fracasas. Número uno. Número dos, las expropiaciones. No debieron irse por arriba, debieron irse por debajo. Un poco más caro, pero primero, visualmente no dañabas la entrada de Santo Domingo y segundo, no ibas a pagar la millonada que has pagado. Señores, un local de una pizzería que tenía una persona que me compartió la información, un local de una pizzería alquilado, le dieron $1 millón. Imagínate tú las plazas que se intervinieron, los bancos, los centros comerciales que están todos ahí, ¿cuánto se habrá pagado? Entonces después de esto, ves una obra que estéticamente y visualmente no es agradable, parece toda una montaña rusa, la terminación del hormigón es horrible, una mala terminación. Hemos tenido vigas que han roto, columnas que han roto y no se ha explicado, a pesar de que desde la Fuerza del Pueblo y otros medios se ha solicitado vía acceso a la información pública que nos digan qué pasó, por qué rompieron esa columna. Fue por una mala ejecución del vaciado del hormigón, fue un mal diseño, fue una mala colocación. ¿Qué pasó? Porque ahí se va a subir ciudadanos dominicanos y dominicanas. Tienen que estar seguros. Entonces, yo pienso que en la línea 12 del metro está la tormenta perfecta para que esa obra tenga el retraso que tenga la mala terminación que tenga y Dios nos ampare y cuando ellos digan que hayan terminado, sea certificada por la empresa francesa que vende los vagones, que trae los vagones, para que esos puedan correr por esos rieles. Eso es nuestra esperanza para que no todo el dinero que se ha invertido ahí se pierda. Bueno, ojalá así sea. César, gracias por esta clase magistral, ¿no? Ingeniería de ingeniería 014. Que va, compartiendo criterios con gente inteligente y sobre todo como es el público que escucha esto y que lo vive, porque el público que lo escucha igual que yo está en la calle, en el tapón, está en el calor, está en el problema, estaría deseoso de estar montado en el metro de Santo Domingo, tranquilo, con aire acondicionado, seguro, pero lamentablemente ese cambio no ha llegado en este gobierno. Ya. Por último, ¿qué pasa en el 28? No digo en el kilómetro 28, sino en el 2028. El 28, te diría, no soy Nostradamus, ni mucho menos, pero con el poco de experiencia que tengo política, me dice que la crisis económica que cada día se acentúa más en el país. Tengo un amigo empresario que me reuní con él, me dijo, este es el gobierno del refrigerador. Digo, ¿cómo así? Explícamelo. Sí, porque todo está frisado. Entonces, la economía lenta, fíjate, el sector construcción, que es al que yo pertenezco, hemos decrecido casi un 3% en este primer semestre, o sea, una barbaridad. Entonces, cuando las condiciones económicas van de esa forma, cuando usted tiene un gobierno que tiene pocas ejecutorias, si tú vienes desde Santiago, no has terminado la circunvalación de Navarrete, no has terminado la autopista Duarte, la circunvalación de San Francisco de Macorís, el hospital San Vicente de Pablo en San Francisco, la entrada de Samaná. Bueno, es una inmensidad de obras que no has terminado y vas a terminar cuando tienes el servicio de salud colapsado porque de manera populista y clientelar aumentaste en 2 millones de gente la cantidad de afiliados sin ser gente que lo necesiten, porque estamos de acuerdo con el que lo necesita, pero con el que no. Cuando tienes una educación de la discusión hoy por la educación
es que a quién le van a comprar los zapatos y los uniformes de los muchachos, que quién es que vende la leche, el jugo, el pan y la comida. Esa es la discusión en educación. Aquí no se está hablando de cómo vamos a utilizar y aplicar la inteligencia artificial. Ya el modelo STEM, ya eso es historia. Ahora estamos hablando de inteligencia artificial. Cuando estás fusionando educación superior con K12, estás llevando el atraso que tiene el K12, se lo está llevando a la educación superior, que no es solamente universidad, es ciencia, tecnología e investigación e innovación. O sea, oye, como que estamos, es como dijo el presidente Fernández, nos están llamando al siglo XIX. Cuando te vas al sector salud, cuando aquí ha vuelto epidemias que estaban totalmente erradicadas, aquí las volvemos a tener por falta de eficiencia en el sector salud. La economía está acá, entonces cuando ves todo esto, dice, bueno, evidentemente la gente va a querer un cambio de administración, y cuando miras la revista, la parrilla posible, encuentras un partido como la Fuerza del Pueblo, que a pesar de ser un partido joven, hemos venido creciendo, consolidado con el último proceso electoral, con una gran cantidad de jóvenes impresionantes. Y esos jóvenes, por supuesto, lo encabeza Omar Leonel Fernández Domínguez, nuestro senador del distrito, un joven brillante, con mucho talento, pero como él, que tenemos una matrícula, fíjate cómo hemos aumentado en diputados, y la mayoría, el promedio de nuestros diputados y diputadas, las damas, es de 35 años, no pasan de ahí. Tienes entonces el liderazgo municipal, como el alcalde de Cabrera, el alcalde de Tireo Constanza y otros alcaldes que están por ahí, y la gente dice, bueno, este es el partido que se acaba de renovar, este es el partido que me comunica y sobre todo el que me representa, y que me representa en los momentos difíciles. Ser líder de oposición no es un número que te da una encuesta, es un reflejo de un sentir de la gente, que cuando veo a Leonel Fernández en La Voz del Pueblo, que denuncia a Herodón, que denuncia el Intran, que denuncia la falta de medicamentos en Promese, dice, este es el que me representa, con este es el que conecto, y evidentemente ya con la experiencia de manejar crisis que tiene, digo yo, el presidente Leonel Fernández, es cinturón negro en manejo de crisis, cuarto down, sin duda, somos la opción más interesante y más fresca de cara al 2028, sobre todo que ya las propias encuestas del gobierno nos dan en un consolidado 37, 36%. Ya en enero arrancar con un 40, 2 años de las elecciones, hay que buscar en los aliados tradicionales ese 11% para ganar en primera vuelta con el 50+1. Así dice Paliza que Leonel fue presidente en el siglo pasado y que quiere volver a gobernar para gobernar en el pasado. Tú sabes que eso me da una chispa interesante. Mira qué interesante. Leonel fue un presidente del siglo pasado, pero tiene un pensamiento del siglo XXI, como acabamos de ver en sus propuestas. Luis es un presidente del siglo XXI y ellos en el PRM, y tienen un pensamiento del siglo pasado. Déjelo ahí. César Fernández, acompañándonos en este magazine que no tiene nombre.